Aleluya. Mi libro que estaba aquí, ¿alguien lo ha visto? Mi libro que estaba aquí. Eso es. Si posible, prenda por favor esta pantalla. Mis hermanos, hoy empezaremos. Baja por favor un pelín la ganancia. Hoy empezaremos con la lección 2. Página 23. Voy a necesitar que los hermanos que están ahí me ayuden por favor con las pantallas, que se me ha perdido la conexión. Lección 2. Pues la verdad, a mí me ha tocado una lección muy difícil. Y ya voy a explicar por qué. Abraham está mal todavía. Si me puedes por favor bajar la ganancia. Amén. Y si no, cojo un micrófono y ya está. Mutea por favor el canal 4. Ya está. Aleluyas. Aleluyas. Amén. Abraham en la Biblia es conocido como el padre de la fe. Y no obstante es conocido como padre de la fe, es la historia o es el personaje de la Biblia que puede o que une las tres principales religiones que existen en la tierra. Estamos hablando que a partir de Abraham tenemos la conexión del cristianismo, del judaísmo y y del islam. Todas estas tres religiones tienen como patriarca Abraham. Todas las tres. Cristianismo, judaísmo e islam. Todas estas tres religiones tienen como patriarca Abraham. Y es un poco gracioso porque estas tres religiones son parientes o familia y viven peleando. El cristianismo con el judaísmo con el cristianismo, el islam con el judaísmo con el islam, y así van. Y esto, ¿qué nos demuestra? Que es más o menos parecido a lo que vivimos día a día. ¿O van a decir que todas las familias aquí son perfectas? No son. Y a partir de Abraham, tenemos que entender qué pasó para que hubiese desde cuando nació, esta pelea entre estas tres religiones. Una cosa yo les digo, hermanos, no se puede y no se debe meter a la garganta de una persona nuestra religión. Primero, vamos a parecer fanáticos y segundo, no estaremos respetando las personas. Yo vivía en un país donde no es que hay muchos, hay muchísimos musulmanes. Yo viví en Bruselas ya no me acuerdo cuántos años he vivido ahí, pero más de 10. Y ahí era normal, la primera vez, voy a contar aquí algo que pasó. La primera vez que llegué a Bruselas, yo pensé que estaba ahí en Arabia, lo que sea, porque tenía tantos árabes ahí que pensé, este es un país de Europa con tantos marroquíes y algerianos, pero bien. Entré en un tranvía, que ahí se llama tram, se sentó de mi lado un señor musulmán
que más me acordaba de verdad, un terrorista o lo que sea. Y empecé yo con toda mi esta palabra no me sale. Amén. A clamar la sangre de Cristo. Señor, no permita que este hombre se explote aquí a mi lado. Y estoy hablando algo que pasó de verdad. Cuando llegué a Bruselas, yo, mis 21 años, yo no conocía la religión musulmana, igual por la tele. Por la tele yo creo que hasta de vez en cuando veíamos en nuestros países los islam o los judíos y lo que sea, y se sentó a mi lado. Después, hablando, me enteré que ellos también tenían como patriarca Abraham. Ellos también tienen como patriarca Abraham. Lo que hacen ellos con nosotros cristianos, intentan cambiar nuestra mentalidad. No, es que Jesús no es el profeta o el Mesías. Jesús era un profeta de Mahomet. Y los judíos ni hablan con ellos. ¿Y los cristianos qué quieren hacer con ellos? No, es que Jesús es el Cristo, el Mesías, tú tienes que aceptarlo. Pero en la cabeza de un musulmán, ¿qué va a aparecer? Que tú eres un fanático o que tú estás loco. ¿Cómo podemos hacer para que otra persona vea a Cristo en nuestras vidas? A través de nuestra vida. No hay otra manera. A través de nuestras actitudes. A través de nuestra manera de hablar. Solo hablando y decir, acepta a Cristo, te vas al infierno. Igual eso en 1950, que las personas no conocían mucha cosa. Tal vez sí, pero hoy no funciona. Lo que funciona hoy es tu vida, es tu día a día. Eso es lo que funciona. Entonces, me cayó esta lección. Abraham. Y a partir de Abraham, yo quiero intentar hacer con que vosotros entendan lo que pasó para que hoy hubiese esta pelea entre las... Incluso hoy empezó una guerra. ¿Cuántos aquí están cientes? A misericordia. Empezó otra guerra. Estados Unidos y Israel acaban de atacar a Irán. Irán ya atacó hoy otros 9 países que son aliados de Estados Unidos e Israel. Y ahí va esta pelea toda. Estados Unidos como país cristiano, Israel como país judío e Irán como país musulmán. No, musulmanes son musulmanes, no son árabes. Hay esta diferencia, son persas. Incluso vamos a hablar de Abraham, porque Abraham vino de esta parte también. Bueno, hermanos, les pido por favor que me ayude con esta diapositiva, por favor, que se me desconectó aquí. La primera lección 2. El noveno aprieta F5. Eso, y luego la punchita para abajo. El noveno descendiente de Sem fue Abraham. Los que vinieron el sábado pasado, hemos hablado de Sem, después hablamos de Peleg, hasta llegar a Abraham. El noveno descendiente de Sem fue Abraham, objeto del llamado especial de Dios. La vocación de Abraham fue el acontecimiento más importante de la historia del reino de Dios, ocurrido desde la caída. La importancia de este llamado fue enfatizada por la aparición personal de Dios por primera vez desde el Edén. Al mostrarse a Abraham, Dios promovió un tercer comienzo con la humanidad. La elección de Abraham debe atribuirse a la soberanía de Dios y el patriarca
era temeroso lo suficiente para corresponder a la altura del llamado divino. El bosquejo de la lección de hoy, el llamado de Abraham, que empieza en Génesis capítulo 12. Después, Abraham, Lot, Sodoma y Gomorra, que es Génesis del capítulo 13 hasta el capítulo 19. Sí. Después, si hay tiempo, vamos a intentar ver el hijo de la promesa y la prueba de fe, que está en Génesis capítulo 20 y 22. Y el fin de las peregrinaciones de Abraham, que empieza desde Génesis 23 hasta 25. Amén. Leo, creo que mi Biblia se quedó ahí. ¿Me la puedes traer, por favor? Pues bien, hermanos. Vas a ganar por kilómetros hoy, ¿vale? Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 12. Nos aparece ahí el llamado de Abraham, que dice así la palabra de Dios. Versículo 1, Génesis capítulo 12, no hace falta poner el versículo, ¿vale? Los hermanos, creo que todos tienen Biblia, los que no tienen, pues en su móvil, por favor. Génesis capítulo 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, en este tiempo solo llamábase Abraham, ¿vale? Pero para no confundir tanto la cabeza, entiendan que Abraham, la misma persona, ¿vale? Vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, no, solo la familia de los judíos. Sí, todas. Todas las familias de la tierra. Todas. Todas. Amén. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vale, salió de Harán. Pero antes de llegar a Harán, hay una otra parte. La diapositiva número 9. Baja 2 más, por favor. No sé si se puede ver y se puede quitar estas luces de aquí, por favor. Pido a los hermanos fuera que me quiten, por favor, esta luz. Quiero aquí enseñar alguna cosa. Calma, calma, Leo. Una más. Sí, apaga todas, por favor. Muy bien. ¿Se puede ver, no? Mejor. Vale. Mira, este es el mapa donde podemos ver de dónde salió Abraham, para dónde fue, después cuánto tiempo quedó, hasta pararse dónde. Toda esta parte aquí, mira, aquí está puesto Asiria. ¿Ok? Esta parte aquí abajo es hoy el Irán. Esta parte sería el Irak. Abraham salió de esta tierra que se llama Ur. ¿Ok? No se puede olvidar eso. Abraham salió de una parte, una tierra que se llama Ur. ¿Ok? Amén. Ur era... Ya está, hermano, puedes poner la luz. Ur era como si fuera hoy, para que los hermanos entiendan. New York. Era como si fuera
Madrid. Como si fuera París. No, no tenía la torre ahí. ¿Por qué estoy diciendo eso? Era que Ur era una tierra próspera, una tierra bastante rica, que tenía money. Pero todo lugar que es muy grande, que tiene un buen desarrollo de todo, también tiene muchos, no exactamente, problemas. La hermana adelantó las cosas. Y estos problemas, era eso que estaba diciendo la hermana, idolatría. Abraham fue hasta Harán, porque su padre, que vivía en Ur de los Caldeos, juntamente con Abraham, y habían otros 2 hermanos más. Hermanos, todo lo que estoy diciendo está ahí en esta lección 2, pero yo prefiero trabajar así para que los hermanos entiendan un poco mejor. Después el libro está ahí, los que no tienen libro, hay el PDF también gratis ahí que se puede leer para que los hermanos puedan entender. Abraham salió de Ur de los Caldeos juntamente con su padre y otro hermano, porque uno de ellos murió. El padre de Abraham, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Está ahí en el capítulo 11, versículo 27. Taré, muy bien. El padre de Abraham se llamaba Taré. Taré tenía 3 hijos. ¿Quién eran estos hijos? Abraham, que no me digan Isaac y Jacob, ¿vale? Por favor. Taré tenía 3 hijos. Y voy a hablar despacio para que puedan fijarse eso en la cabeza. Igual es muchos nombres, pero intenten entender eso. Taré tenían 3 hijos. Vamos aquí a fijar, vale. Nacor, no hace falta memorizar eso porque está ahí la Biblia, después los hermanos, pero es necesario que entiendan eso. Taré, el padre de Abraham, tenía 3 hijos. Nacor, Harán y Abraham. Nacor, Harán y Abraham. Estos 3 hijos. Lo que pasó es que uno de estos hijos de Taré murió. ¿Cómo se llamaba este hijo? Harán. Harán murió. Perdió la vida. ¿Ok? Entonces, el padre de Abraham, que se llamaba Taré, ya había dicho, vamos para Canaán. El padre de Abraham ya había dicho, la primera vez que salió de la boca de alguien para ir para Canaán, no fue de la boca de Abraham, fue de la boca de Taré, padre de Abraham. ¿Y qué pasó? ¿Por qué él quería salir de Ur de los Caldeos para ir para Canaán? Porque su hijo murió. Harán murió. ¿Qué pasó? Pasó que cuando estaba aquí en Ur de los Caldeos para ir para Canaán, porque de verdad es necesario hacer todo este recorrido aquí, porque si uno sale de aquí para ir para Canaán, ¿quién va a sobrevivir en la arena? En el desierto. Imposible. Entonces, si mirar bien aquí, ellos fueron al lado del río Éufrates. Éufrates, vale. ¿Por qué? Porque tenía agua para sobrevivir. Entonces se hacía este recorrido aquí, hermanos. Pasaba al lado de este río, ya sabe el nombre, para poder bajar hasta Canaán. ¿Y qué pasó? Que pasó es que Taré, juntamente con Abraham y Nacor, cuando llegaron a una ciudad, mire el nombre de la ciudad, Harán. Harán. La ciudad con el mismo nombre del hijo que murió. ¿Y qué pasó? Se quedaron ahí. Se quedaron ahí.
¿Entendieron? A veces cogemos la Biblia, hay un montón de mapas ahí atrás y eso no entiendo, paso. Muchas veces he hecho yo esto también. Entonces, para que los hermanos entiendan lo que pasó, Abraham, juntamente con su padre y su hermano Nacor, salieron de Ur y fueron hasta Harán. ¿Qué lleva a una persona a salir de una ciudad próspera? Los pensamientos, el dolor. Estás en una ciudad que todo lo que miras ahí te acuerdas de tu hijo, de tu familiar. Y eso muchas veces nos obliga a salir de ahí para poder ser, ¿qué? Sanados. Pero el hombre salió de una ciudad que estaba él herido y llega a otra para herirse más. La ciudad que tenía el nombre de su hijo. Y ahí quedó. ¿Y qué pasó? No, adelante. ¿Y qué pasó? Taré murió. Me subo por favor el micrófono un pelín más. Taré murió. Y al morir, Dios en el capítulo 12 habla con Abraham y le hace una promesa. Una promesa. Ojo, hermanos, porque Abraham, Taré, Nacor y Harán, esta familia, no tenían nuestro Dios como su Dios, sino que tenía uno más como su Dios. Porque en Ur había muchos dioses, o sea, quiero un Dios para el dolor de cabeza, un Dios para el dolor de espalda, quiero un Dios, más o menos como en India, pasa así, ¿no? O a veces los católicos que tienen un santo para casarse, otro santo para los ojos, otro santo, más o menos funcionaba así. No estoy mintiendo, ¿verdad? Funcionaba así. Pero desde el momento que Dios habló con Abraham, Abraham cambió sus pensamientos, creyó en Dios y abandonó todo. Capítulo 12, acabamos de leer. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, abran la Biblia por favor en Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2. Para los que no saben, Josué está después de Deuteronomio. Josué, hermana, no jueces. Josué 24, versículo 2. Dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Josué capítulo 24, versículo 2. Otra vez. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, para que entiendan que ellos servían a otros dioses. Pero a partir del momento que Dios habla con Abraham, Abraham se vuelve para Dios. ¿Por qué es conocido como el padre de la fe? Simple, hermano, porque él no cuestionó, él no preguntó, pero voy ahí, ¿qué voy a hacer? Ah, pero es que hay comida ahí, es que voy a salir de aquí, tengo todo. No. O sea, él escuchó la voz de Dios y fue, obedeció. Así, por eso es llamado el padre de la fe.
Es fácil concluir que Abraham estaba muy ligado a su padre y a su parentela, lo cual ciertamente pesó en su corazón cuando respondió al llamado de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando Abraham salió de la casa de su padre, llevó su sobrino. Llevó a su sobrino Lot. Hermanos, Lot era hijo de Harán, el que murió. Igual, Abraham estaba muy cerca, muy pegado a este sobrino y no le quería dejarlo. Entonces, lo trajo consigo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es que después, ahí en el texto, en el texto 2 del libro, va a hablar de Abraham, Lot, Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 13. Subió pues, versículo 1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, versículo 5, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tienda no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, mira, que la discusión no fue entre Abraham y Lot, fue entre los empleados de uno y de otro. No fue exactamente entre la familia, fue con los empleados. Versículo 8, seguimos. No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la derecha, a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, de toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Observación. El derecho de elegir a dónde ir era de Abraham. Abraham era el mayor. Abraham era, en teoría, el padre de Lot, o sea, su padre, porque su hermano murió y estaba Lot bajo su responsabilidad. La promesa había sido hecha para Abraham, pero Abraham abrió mano de este derecho para que Lot pudiera él elegir qué parte o qué tierra ir. Porque Abraham estaba muy seguro, no es la tierra que me va a bendecir, es Dios que me va a bendecir. Pasa por favor la siguiente foto. Pido a los hermanos otra vez que me quiten la luz. Solo esta parte aquí, solo esta parte, ¿vale? No hace falta quitar todo. Y exactamente dónde está Sodoma y Gomorra, no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque fue, perfecto hermanos, perfecto. Porque fue destruida con fuego, exactamente.
Pero Lot eligió más o menos esta parte, ¿vale? Para irse. ¿Por qué? Porque era más bonita, era más verde, tenía más posibilidad para sus ovejas. Sinceramente, si fuera nosotros, íbamos a hacer qué? No, yo quiero el desierto. Y vamos a hacer lo mismo. Es como un niño. Hay un caramelo con colores y otro caramelo negro. ¿Cuál crees que va a elegir él? El de color, que es más llamativo. Y así fue también con Lot. Eligió una parte junto al Jordán, donde tenía agua. Una pequeña observación, no hay nada que ver con eso. ¿Por qué el Egipto era próspero? ¿Alguien sabe? Porque por cuenta del río Nilo. Entonces, donde hay agua, hay prosperidad. No sé si vosotros aquí tienen tierra en su país, pero si van a comprar una tierra, miran siempre si hay agua cerca o no. ¿No? Ya me decía mi abuelo cuando iba a mirar alguna cosa así, decía, hay agua. Ya pensaba ya en los peces, ya pensaba en el ganado tal vez, pero era así. ¿Por qué? Porque hay que mirar también la prosperidad. Pero la promesa de Dios no estaba relacionada con la tierra A o con la tierra B. La promesa estaba relacionada con obedecer al llamado de Dios. Y Abraham obedeció. Y aún así, Lot, eligiendo la parte más bella de la tierra, Dios bendijo a Abraham. Ya está. Ya puedes poner la luz, por favor. No estamos en Navidades, ¿vale, hermanos? Solo quitar un poco aquí la luz para que vea mejor. Entonces, seguimos en el capítulo 13. Entonces, el modo elegido por el generoso patriarca fue conceder magnánimamente, qué palabra complicada, a Lot cualquier porción de la tierra que él escogiera. Aunque la primera elección les correspondía por derecho divino y por antigüedad a Abraham, Lot se aprovechó de la liberalidad de Abraham, pero el resultado solo fue ventajoso para el patriarca. ¿Por qué? Pues la porción de Lot se convirtió en el destino de un juicio de Dios. Todos aquí saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y hoy no hay ni trazos de dónde está la tierra porque todo fue consumido, exactamente. El error de aquel sobrino fue preocuparse únicamente por sus intereses materiales, permaneciendo indiferente a sus propias necesidades espirituales. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos a entrar ahora en lo que pasó con Lot. Mira, la tierra donde estaba Lot fue objeto de una disputa, de una pelea. Y ¿qué pasó? Es que entraron gente ahí para pelear, para robar la ciudad, y las personas empezaron a llevar prisioneros. Y al llevar personas como prisionero, ¿qué pasó? Es que llevan a Lot también como prisionero. Mira que quería él ser tan bendecido y al final fue maldecido. Aconteció en los días, capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaén, rey de Elán, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, no es de aquí, ¿vale? Contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semer, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado.
12 años habían servido a Kedorlaomer. Jesús amado. Amén, hermano, hablando en lenguas. Y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaim, a los susitas en Ham y a los emitas en Sabkiriatá, y a los oreos en el monte de Ser hasta la ranura de Parán, para que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, Cades, aquí mío está Cades, y devastaron todo el país de los amalequitas o amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hazezon Tamar, parece Osquera. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Zeboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafeo, rey de Sinar, y así va. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones. Y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Tanta oveja, tanta riqueza robada. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Siempre hay uno para... ¿Se acuerdan de Job, no? Siempre tenía uno para traer las malas noticias. Increíble. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar del Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano Jesús amado. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, eligió la mejor parte y perdió todo. ¿Ah? No es el Edén, ¿vale? Sí, eso era. O sea, la tierra era bastante fértil. Perdió todo. La ganancia, perdió todo. O sea, eligió una parte porque pensaba que iba a prosperar y al final Dios bendijo a Abraham. La promesa estaba con Abraham. Por eso siguió. Vale. Hay los ejercicios. Vamos a hacerlos ya para no perder el hilo. Esta lección es bastante sencilla, hermanos. No es difícil de memorizar y tampoco creo que van a tener dificultad para responder. Página 25 dice así. Sobre Taré, padre de Abraham, es correcto afirmar que era un hombre temeroso del mismo Dios de Abraham. ¿Ah? No delante, hermano. B. Era idólatra como la mayoría de los hombres de la región donde vivía, que era Ur de los Caldeos o Ur. ¿Ah? Correcto. Abraham no tuvo dificultad en dejarlo, pues era costumbre de los hijos adultos salieron de casa. 18 años, bye bye papá. No. Abraham era hijo único. Entonces la respuesta... La B, exacto.
¿Cuáles eran las promesas de la alianza abrahámica? A. Prosperidad y longevidad. Aleluya. ¿Ah? Falsa. Riqueza y posesión de Mesopotamia. Falsa. Descendencia numerosa, bendecida y heredera de Canaán. Heredera de Canaán, sí, correcto. Salud, paz y prosperidad. Parece fin de año. Salud, paz y prosperidad. Letra C. Descendencia numerosa. Una pequeña observación. Abraham no vio su descendencia numerosa. Murió. Pero Dios cumplió o no cumplió la promesa. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y ahí va. La siguiente, página 29. Hermanos. Sí, página 29, pero antes, volvemos por favor ahí a la página 27. Abraham y Melquisedeque. ¿Cuántos aquí abran sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 7, versículo 18. No, 18 no, perdón. Versículo... Un segundo. Hebreos capítulo 7... Vale, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec, rey de Salem. Vale, pausa. Salem es hoy una ciudad bastante conocida. Se llama Jerusalén. Entonces, Melquisedec, rey de... Vamos a volver. Salem es hoy Jerusalén. Solo para que entiendan. Este Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Primera vez que la Biblia habla de sacerdote y primera vez que la Biblia habla que una persona servía a un Dios Altísimo y era sacerdote de Dios. ¿Ok? ¿Quién fue el primer sacerdote en la Biblia? Melquisedec. Seguimos. Salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo, que es el diezmo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, que es Jerusalén. Por favor, hermanos, si estoy hablando muy rápido, me digan que voy frenando, ¿vale? Es Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni claro que tiene padre y que tiene madre, ¿vale? Pero la Biblia no habla quién es el padre y quién es la madre. Como hacen, por ejemplo, si vamos a Abraham, tenemos ahí el padre de Abraham en la Biblia, pero Melquisedec no dice quién era el padre, que dice quién era la madre. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? La siguiente, los hermanos coman por favor un poco más, ¿vale? Para que vengan con más energía.
permanece como sacerdote para siempre. Considera la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decir que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagos por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado, Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Punto y coma. Versículo 17 dice así, saltamos directamente. Pues si él da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién estamos hablando? Hermano Jimmy, usted silencio. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristo. Cristo es sacerdote no según la ley de Moisés, sino según Melquisedec. Melquisedec fue el primer sacerdote. Fue el primer sacerdote. ¿Y el último sacerdote quién fue? Jesucristo. Jesucristo. Estamos hablando en Hebreos. Todo eso porque quiero explicar. No, eso está en la Biblia, hermano. Hebreos capítulo 7. Después en casa tú leas todo este capítulo. Jesús, acuérdense por favor, si vamos a mirar bien esta pelea que empezó entre judíos, islam y cristianos, si los judíos no creen que nosotros tenemos el mismo Dios, pero nosotros tenemos el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el mismo Padre, Abraham. O sea, venimos del mismo Padre, pero no tenemos la misma sangre. De verdad, no tenemos la misma sangre. Pero ¿qué dijo Dios cuando habló con Abraham? En ti serán benditas solo los judíos. Todas las familias. Y esta bendición fue antes de Moisés. Antes de Moisés. O sea, cuando Dios habló con Moisés o con Abraham, Moisés ni existía. Estaba muy adelante todavía. Entonces, nosotros tenemos a Abraham como padre de la misma manera que los judíos tienen a Abraham como padre. Pero nosotros no tenemos un sacerdote basado en Moisés. Nosotros tenemos un sacerdote basado en Cristo. En Cristo Jesús. Por eso que cuando Hebreos va a hablar de Jesús, no dice que Jesús es un sacerdote según la ley de Moisés. Y sí va a hablar que Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Parece un poco complicado, pero no te preocupes que se va a complicar un poco más adelante. Página 27. El encuentro de Abraham con Melquisedec.
Es uno de los eventos más interesantes de este relato. Es en la relación con Melquisedec que la palabra sacerdote aparece por primera vez en la Biblia. Y esta ocasión marca también la primera mención de la ofrenda del diezmo. El nombre Melquisedec significa rey. ¿Cuántos de aquí ya escucharon? Creo que hay un grupo cristiano español que se llama Esperanza de Vida. Tiene una canción muy bonita que es Rey de justicia, Rey de verdad. Cuando está hablando Rey de justicia, está hablando de Jesucristo. Por eso, cuando habla Rey de justicia, este nombre Melquisedec quiere decir Rey de justicia. Rey de justicia. En el relato aparece como un ser humano común, ejerciendo simultáneamente las funciones de sacerdote y rey. O sea, Melquisedec no fue ungido por alguien, un judío, no. Él estaba desarrollando un trabajo de sacerdote. Es lo mismo de pastor. Hermanos, pastor no es una tarjeta. Hay gente que no fue, demasiado. Hay gente que no fue levantado por la iglesia como pastor, pero ejecuta un trabajo de pastorado. ¿Están entendiendo? No es necesario que tú tengas una tarjeta de pastor para ser un pastor. Tampoco va a empezar a abrir iglesia ahí, por favor. ¿Vale? Sí, tenemos que aclarar. Los hermanos, aquí en la iglesia es lo mismo, diácono. Hay gente que no tiene un... Hermano Jairo ha hecho ahí ¿cómo se llama? Sí, voy para la palabra más fácil, credenciales de diácono. Pero hay gente que no tiene esta credencial de diácono y ejerce un trabajo de diácono. No es necesario una identificación, o sea, Melquisedec no fue ungido por un templo, lo que sea, para ser un sacerdote. Él solo desarrollaba el trabajo de sacerdote. ¿Ok? ¿Entendieron? Está asociado a Salem. Salem es Jerusalén. Es que yo hago muchas pausas y a veces pierdo el hilo. David, cuando ganó la ciudad de Jerusalén, David cambió el nombre para Jerusalén. Pero es la misma ciudad. Salem y Jerusalén es la misma ciudad. Amén. Al ofrecer a Abraham pan y vino, celebró el tradicional intercambio de símbolos de amistad y hospitalidad propios de aquella región. Sin embargo, en Hebreos capítulo 7, versículo 3, se presenta una descripción sorprendente de Melquisedec. La ausencia de registro genealógico no es casual, sino un acto de la providencia divina para que él figurase como el tipo del Señor Jesucristo. Bibliología, 2 libros atrás. Los hermanos que hicieron bibliología. He dicho 3 cosas. La Biblia tiene un autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el intérprete de la Biblia? ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? Todo va en dirección a Jesucristo. Todo. Incluso Melquisedec ahora. Es la representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Amén, hermanos. Amén. Vale. Génesis capítulo 15 va a hablar que Abraham es divinamente animado. En este capítulo se observa cómo Dios renovó la fe y la fuerza de Abraham. ¿Pero qué?
Dios renovó la fe de Abraham. Sí, hermanos, a veces es necesario renovar la fe de quien tiene fe. ¿O vosotros creen que solo pasa cosa buena con la gente? A veces es necesario renovar la fe. ¿Cuántos se acuerdan de Elías cuando estaba ahí en el foso ahí? Foso, ¿no? Ah, cueva. Perdona, con mi euskera no me llevo. En la cueva, ¿estaba qué, hermano? Estaba con depresión. No, pero depresión es cosa del diablo. También. Pero estaba él ahí. ¿Qué dijo? Pues Dios le animó. De la misma manera a Abraham. Dios le animó. A veces espiritualizamos demasiado las cosas que no tienen que ser espiritualizadas. Muchas veces. Muchas veces. Hay gente que ve demonios hasta en la suciedad que está en la casa. Misericordia, coge una basura, hermano, vete a limpiarte, ya está. No, es así. Hay hermanos que me miran con los ojos así. En este capítulo se observa cómo Dios renovó la fe y la fuerza de Abraham. El Señor se presentó al patriarca como su escudo y su grandísima recompensa. Y Abraham se dirigió a él como Adonai Elohim. Quiere decir, Señor Dios. Adonai Elohim. Hasta hoy los judíos incluso cantan esta palabra, Adonai Elohim. Ellos a la hora de hacer su oración, ellos hacen la oración en forma de canción. De la misma manera de los musulmanes, igual. Los musulmanes cuando hacen su oración es de la misma manera que el patriarca Abraham, cantando. O sea, dos hermanos peleando ahí, pero así van. Dios reafirmó que la descendencia del Padre de todos los creyentes vendría de un heredero natural y no de Eliezer, su siervo. Aquí aparece la primera mención bíblica de la doctrina de la justificación. ¿Qué pasó, hermanos? Abraham estaba mayor. Cuando salió de Ur tenía 75 años. Una persona con 75 años hoy solo quiere sombra, descanso y agua helada. Con 75 años todavía no quiere residencia, hermana. Vamos a pensar que eso para los 90. Pero vamos a hablar como hombres carnales. Vamos a hablar aquí un poco de carnalidad. Una persona con 75 años que no es padre, que no es madre, escucha una promesa de esa, ¿qué va a pensar? Está loco. No va. Pero el que hizo la promesa, ¿tiene o no tiene poder para cumplirla? Y a veces, hermanos, Dios nos hace promesa y equivocamos. ¿Por qué equivocamos? Porque no, el que me hizo la promesa no fue Dios, fue el hombre. Bueno, si es el hombre, de verdad que no se va a cumplir. Pero si es Dios, tengas la edad que tenga, Dios va a cumplir la promesa. Amén. Fue sobre este episodio que el apóstol Pablo fundamentó su enseñanza en Romanos capítulo 4, o sea, la doctrina de la justificación. Romanos capítulo 4, otra vez, tengo que hacer pausa. Tengo este problema, hermanos. Leo una parte y tengo que parar. Romanos capítulo 4 fue el texto responsable por la reforma protestante. ¿Sabían de eso? Reforma protestante. Si no, tú estabas orando hasta hoy para María, para José, para... ¿Ah? Martín Lutero. Martín Lutero fue a través de Romanos 4
o sea, a través de la doctrina de la justificación, que él decidió, o él tocado por Dios, fue utilizado para hacer la reforma protestante. La reforma protestante, porque en este tiempo la Iglesia Católica estaba recaudando fondos para la construcción del templo, la Basílica de San Pedro que está ahí. Entonces empezaron a cobrar mucho, ¿no? Que tú tienes que pagar para ir al cielo y eso, empezar a vender indulgencias y todo eso. Y ahí Martín Lutero, al leer Romanos capítulo 4, ¿qué está escrito? El justo por la fe vivirá. O sea, no tienes que pagar para ir al cielo. Esa es la doctrina de la justificación. No hay nada de que puedas pagar para poder tú ir al cielo. Todo es por fe. Fe. ¿Vale? Y para los hermanos que están un poco dormidos, café también, ¿vale? Seguimos. La preocupación de Abraham respecto a que Eliezer fuese su heredero. Eliezer era hijo de un siervo. Abraham quería hacer de este hijo de un siervo su heredero. ¿Por qué? Porque el hombre está intentando, no, Señor, ya tengo ya mis tantos años, estoy viejo, 75, mucho más. Entonces él estaba intentando, ¿qué es? Señor, así no está bien, déjame enseñarte a hacer las cosas, Dios. A veces hacemos eso. Queremos enseñar a Dios a hacer las cosas. Entonces Dios renueva otra vez su fe y le dice, no es tu siervo que va a heredar la promesa. Es un hijo tuyo. Tuyo. Ahí viene otra vez un ayudante. Génesis capítulo 16. A los 76 años y sin hijos, Sarai decidió entregar a su sierva egipcia, Agar, a su esposo, para que por medio de ella Abraham tuviera un hijo, aunque este arreglo no se ajusta a los valores cristianos actuales. En aquel tiempo era una práctica común en matrimonios estériles. ¿Y qué pasó? Abraham reluchó muchísimo. No quiero esta mujer más joven que tú. No, que no quiero esta mujer. ¿Qué hizo? Nada. Se dio. Se sacrificó. Se sacrificó. O sea, otra vez el hombre intentando arreglar las cosas para Dios. Dios no había dicho a Abraham que él iba a tener otro hijo con otra mujer, sino que dio la promesa para Abraham juntamente con su esposa. Pero tanto él, que estaba mayor, cuanto ella, que también estaba mayor, ¿qué pensaron? Oh, ya estamos muy viejos. Acuéstate con mi sierva y ya solucionamos el problema. Y ya dejamos de pensar en eso. Ya está. ¿Y qué pasó? Vinieron los musulmanes. Ismael es el hijo de la promesa para los musulmanes. Ismael es el hijo de la promesa para los musulmanes. Y son primos. Y ahí viene toda esta pelea por cuenta de intentar arreglar una cosa que Dios no había dicho. Dios había dicho que tú vas a tener un hijo con tu mujer. Sarai o Sara intentó arreglar un poco las cosas ahí, dando su sierva, y ahí vino Ismael. Y de Ismael empezaron los musulmanes, los árabes, ¿vale? Porque hay árabes también que son cristianos.
El Islam vino después, pero de los árabes, ¿vale? Para que sepa. Ahí vinieron los árabes. Estoy diciendo que esta historia es tan larga y a veces no entendemos por qué hay tantas peleas y desde aquí empezó esa pelea. La principal pelea entre judíos y musulmanes empezó por cuenta de Ismael. Ismael tenía culpa. ¿Quién tenía culpa? Otra vez. Abraham y Sarai. Y Sara. Los dos. Porque Dios no había hecho esta promesa para ellos. ¿Ah? Los dos. Es como la misma cosa con Adán y Eva. ¿Quién tiene la culpa? No. ¿Sabe por qué Eva no tiene la culpa, hermano? Cuando Dios dijo para Adán no comer del fruto prohibido, Eva ni era viva. Era solo Adán. Era solo Adán. Solo Adán. Calma, hermana. O sea, cuando Dios dijo para no comer del fruto, solo existía Adán. Eva vino después. Lean después con calma, ¿vale? Sin mirar el teléfono para otra cosa. Van a ver que cuando Dios dijo para no comer del fruto, solo existía Adán. Y después, en el siguiente capítulo, Dios vio que no era que el hombre... Sí, eso es. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y ahí hizo la mujer. ¿De quién era la obligación de explicar las cosas? ¿Pero de quién era la obligación de explicar las cosas? ¿Entiende? Este tema nos da una pelea buena, hermanos. De la misma manera aquí, ¿quién tenía la culpa? Vi, los dos. Los dos. Ahí, hermanos, ahí mira qué pasó. El nacimiento de Ismael provocó conflictos entre Sarai y Agar. Como era costumbre, la esposa principal exigió protección de su marido. Con la autorización de Abraham, la situación de Agar se volvió tan intolerable que la sierva huyó. Durante su huida, Agar fue auxiliada por el ángel del Señor. Atención aquí, por favor. ¿Por qué creen que hay tantos musulmanes y árabes en el mundo? ¿Por qué la promesa no fue para Abraham? Para Abraham. La promesa de haré de ti una gran nación. ¿Fue para quién? Para la descendencia. ¿Ismael es o no descendencia de Abraham? Entonces por eso hay un montón de gente. Porque es promesa de Dios. No, es que la promesa solo fue para Isaac. La promesa fue haré de ti una gran nación. O sea, la descendencia de Abraham. Si hubiera otro hijo, igualmente bendecido. Ahí otra pelea, otra guerra, seguro. Otra. Entonces, por eso, los árabes también son una gran nación. Porque es descendencia de Abraham. La promesa fue hecha para Abraham. Toda su descendencia va a ser bendecida. Y voy a decir, hermanos, gente profesional para hacer niños. ¿Ah? Es una gente profesional para hacer niños. Es muy difícil encontrar uno solo con un hijo. La culpa es de Sarai. O sea, yo no conozco un marroquí con un hijo. Yo no conozco un árabe con un hijo. Siempre tiene 2, para empezar. 3, y así van. Pero eso también es una estrategia, ¿vale? Para que sepan. Esa es una estrategia, ¿vale? Es una estrategia. ¿Cómo creen que la iglesia ha crecido tanto el año pasado? Mira, hermano Jairo está de testigo ahí. Es así que se crece una religión. Los musulmanes hoy están creciendo aún más. Europa, hasta 1950 por ahí, era cristiana. Hoy
ya hay países que son más musulmanes que cristianos. Yo estoy diciendo, he vivido muchos años en Bruselas. Puedo decir que la religión principal de Bruselas hoy es el Islam. Es el Islam. Y no piense que va a ser diferente aquí. Y no estoy hablando de ellos, sino que estoy hablando de lo que va a pasar. De lo que se está sucediendo. Ellos están multiplicando, y multiplicando también se multiplica su religión. ¿Ok? Y nosotros vamos quedando para atrás. Quedamos. Tenemos que empezar a hacer hijos también, hermanos. El ángel del Señor apareció para Agar cuando ésta huyó para el desierto. ¿Por qué? Porque tenía tanta pelea, que esta mujer prefirió huir. Yo no me quedo aquí, me voy a huir. Y huyó. Y de repente, porque la promesa de Dios era para la descendencia de Abraham, Dios no iba a dejar a esta mujer también sufrir. Ahí apareció un ángel del Señor, mencionado aquí por primera vez en las Escrituras, quien le dio una promesa consoladora y le pidió que regresara a su señora. Agar quedó tan impactada que adoró al Señor. No era normal los siervos servirem a Dios, porque normalmente tenía los siervos pagos y los siervos no pagos, para que entiendan. Los no pagos serían los esclavos. La palabra siervo quiere decir eso, esclavo. Y es un poco fuerte. Si decimos soy siervo de Dios, ahí tú vas a tener que abdicar de sus deseos, de tus voluntades, porque esta palabra carga un significado bastante profundo. ¿Ok? La promesa hecha a Agar sobre sus descendientes se cumplió plenamente. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo cumplió? Los pueblos procedentes de Ismael, entre ellos los beduinos, habitan en el desierto y viven en constante conflicto con sus vecinos. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. El nombre Ismael significa Dios oye. Dios oye. Aunque Abraham tuvo fe para pedir, pareció no tener fe suficiente para esperar el cumplimiento sobrenatural de la promesa divina. El nacimiento de Ismael terminó dificultando en lugar de ayudar el cumplimiento del plan de Dios. ¿Ayudó o no ayudó? Dificultó las cosas. Porque ahora no vino Isaac todavía. Pero cuando vino Isaac, el corazón se quedó ahí en peleas. Una hora tenía que agradar a Sara, otra hora tenía que agradar a Sarai. Y otra cosa, como Agar era la que tenía el hijo, quiere decir que muchas cosas, muchas prioridades o muchas preferencias ya no era de Sara, y sí de Agar. O sea, yo soy la que tengo hijos, tú no tienes nada. Queriendo o no, hubo algo. Seguro. O más mujeres. Seguindo. La renovación de la alianza y la institución de la circuncisión. Misericordia, Señor. Génesis capítulo 17. La falta de fe y la precipitación relacionadas con el nacimiento de Ismael interrumpieron durante 13 años. O sea, después que nació Ismael, 13 años esperó Abraham para que naciera Isaac. O sea, no quiso esperar, ahora tiene que esperar, sí o sí. Ahora, Abraham tenía 99 años y Sarai 89. Sinceramente, con 75 y tú ya no tienes esperanza, con 99 años, ¿vas a tener esperanza que vas a ser padre?
Podemos hablar aquí que el hombre no tuvo fe ni nada, pero sinceramente, hermanos, no es fácil. ¿Qué vamos a pensar? Ya estoy ya cerca, ya mi número aquí 98, ya la cueva ya está en el 96, ya cerca voy. Entonces, así vamos. Dios se manifestó como El Shaddai. La Biblia tiene más o menos 70 nombres para Dios. Más o menos 70 nombres para Dios. ¿Por qué no se pone solamente Dios? Y Dios, y Dios, y Dios. Hasta hoy, los judíos no pronuncian el nombre Dios. Alá es musulmán, hermana. Los judíos no dicen Dios. He hecho una oración para Dios. Ellos no dicen así. Hay una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén. No sé si algún hermano ya ha podido leer. En esta Biblia de Jerusalén es muy conocida por ser una Biblia muy antigua. Y el nombre Dios ahí no está puesto Dios, está puesto como el Eterno o Yahweh. Yahweh o Yahvé. Eso es una función también. O sea, también no trae la palabra Dios. ¿Y por qué los judíos no dicen la palabra Dios? Y siempre van a poner otro, no es otro nombre, sino la manifestación de Dios. O sea, si Dios apareció a mí y me hizo una promesa tan grande y la cumplió, entonces el Dios Todopoderoso, o sea, el Dios Todopoderoso, en este caso sería El Shaddai. El Shaddai son los atributos de Dios. Ahí vamos, hay tantos nombres, yo no me acuerdo ni la mitad, hermanos, pero El Shaddai, ¿qué más? Elohim, Adonai, que es el mismo. Rafa, ¿qué más? Jehová Nissi. Jehová Nissi, el Dios de batalla, Dios de guerra. O sea, siempre es relacionado con algo. O sea, si Dios aparece en un momento de batalla, es el Jehová Nissi. Si aparece, por ejemplo, en un momento de enfermedad, es el Jehová Rafa. O sea, siempre es así. O sea, cuando Dios aparece, este momento que Dios apareció se utiliza para dar el nombre de Dios. Pero, ¿por qué digo que los judíos no dicen Dios? Acuérdense, por favor, de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y hoy en día decimos Dios para todo. Ay, Dios mío. ¿Ves una cucaracha? Ay, Dios mío. Si pensamos bien, este respeto que tienen ellos por el nombre de Dios nos falta. Nos falta. Entonces, hasta hoy, ellos solo pueden decir Dios, porque el nombre de Dios es un compuesto de cuando Moisés preguntó a Dios, pero Dios, ¿qué diré a los israelitas? ¿Cómo te llamas? Y ahí fue donde Dios escribió su nombre en más o menos 4 letras, pero es impronunciable para nosotros. Y por eso utilizamos la palabra Yahweh o Yahvé, pero no es ni de cerca el nombre de Dios. Es para facilitar nuestra vida, no, sinceramente no es para facilitar la vida de Dios, es para facilitar nuestra vida, pero es un compuesto de 4 letras. Y ahí sí, los judíos cuando van a hacer una oración en el templo, lavan las manos, cogen la Biblia, cuando van a escribir el nombre de Dios, cambian de boli. Voy a escribir el nombre, este boli ya no me sirve, voy a coger uno aquí solo para escribir el nombre de Dios. Ya escribí, ya, este boli para allá y ahora sigo escribiendo. Es de esta manera. Todo esto, tampoco vamos a hacer las cosas así tan radicales, pero para que entiendan el respeto que tienen los judíos por el nombre de Dios. ¿Amén? Ya me estoy perdiendo el hilo ya. Vale. El Dios Todopoderoso. Abraham pasó a llamarse Abraham.
o Abraham. El nombre Abraham y Abraham. ¿Por qué Dios hizo eso? Para renovar la alianza que había hecho con Abraham. Renuevo la alianza que he hecho contigo, porque quien la rompió no fue yo, fue tú al permitir que tu mujer te diese la sierva, no confiando en lo que te dije yo. Entonces ahora yo renuevo este pacto que tengo contigo, cambio tu nombre de Abraham para Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y pongo contigo, ¿con quién? Con Abraham, un pacto. ¿Y cuál era este pacto? La circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era cortar una parte importante. Pero esto permitió que los judíos llegasen hasta hoy con salud. Esto permitió que los judíos pasasen por los 400 años en el desierto. Porque muchas veces pensamos, es solo algo, pero por todo. No, sí, 40. Es mucha tecnología para mi cabeza, hermano. 40, no, pero sí. Sí, 400. ¿Y qué he dicho yo? 400. Ya, pero Egipto también es desierto, ¿no? Esto permitió, porque, hermanos, mira, estas cositas, la circuncisión permitió que el hombre tuviera su salud por muchos años. Y es comprobado por la medicina que esto es algo saludable. Saludable. Hay, hermana. Hermanos, todo en la Biblia tiene un significado. Todo en la Biblia tiene un significado. La Biblia no dice, por ejemplo, para el hombre no utilizar ropa de mujer. ¿Sí o no? Que la Biblia dice que el hombre no debe utilizar ropa de mujer y las mujeres no deben utilizar ropa de hombre. ¿Ah? Levítico. Cuando Dios hizo esta promesa, ¿dónde estaba el pueblo? En el desierto, hermano. El hombre suda diferente de la mujer. La ropa era la misma, era vestido. O van a decir que la mujer tenía falda o minifalda o pantalones cortos y el hombre tenía pantalones largos. Era la misma ropa. No es que era un vestido sensual, era la misma ropa. La única diferencia era que las mujeres tenían una faja aquí en la tripa y los hombres una faja aquí. Pero la ropa era la misma. ¿Pero por qué Dios dijo eso? Porque ellos estaban en el desierto. Imagina coger una infección en el desierto. Todo era para la preservación del hombre. No se debe comer carne de cerdo. El cerdo de 2000 años atrás es el mismo cerdo de hoy. ¿Cuántas enfermedades tenía el cerdo de antes? Yo mismo acuerdo de tantas enfermedades. 2000 ya. 2000 tenía muchas enfermedades. Eso en la cabeza ahí, hermana. O sea, era por algo. Era para preservar a su pueblo. Y vamos rápido que este reloj es mi enemigo. Y ahí Dios manda los seres celestiales para renovar la promesa que hizo para Abraham. Génesis capítulo 18. La Biblia afirma que el Señor apareció a Abraham acompañado de 2 mensajeros. Mira, Señor, misericordia con este reloj. Siempre cuando Dios aparecía para alguien, decía, el ángel del Señor. El ángel del Señor. Quiere decir que era el Señor manifestado en forma de ángel para una persona. Ellos confirmaron el nacimiento del hijo prometido. Sara escuchó y
se rió. Interiormente, mira, que ni abrió la boca. ¿Sabe esta risa que... Una risa discreta? Una risa que a veces solo... sin abrir la boca. Pero hay algo oculto para Dios. Sara escuchó y se rió interiormente, pero el Señor respondió con una declaración eterna. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para el Señor? La segunda misión fue anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mira, una cosa rápida, no aparece aquí, pero ¿qué quiere decir el nombre Isaac? Estás prohibido, hermano. El que ríe, que se ríe. Isaac es un acto, un momento que pasó con Sara. Se rió, por eso puse el nombre Isaac. Isaac quiere decir una sonrisa. ¿Ok? Y todo, hermanos, más o menos como los chinos. Los nombres eran de acuerdo con la ocasión. ¿Ok? Si el hijo es como Jabez. Jabez quiere decir el hombre que hizo a su madre sufrir, porque al momento de nacer hizo a su madre sufrir. Imagínate, hermanos. Jabez. Yo con mi castellano. Jabez. O sea, los judíos, hasta hoy, el nombre es dado según su forma de nacer, su manera de nacer. Isaac. Se rió su madre, entonces va a llamar Isaac. Quiere decir rizo. ¿Ok? Hay gente que no tiene idea de esas cosas. Y nace un hijo y pone el nombre, María de Dolores, de las Dolores. El nombre tiene mucho significado, hermanos. ¿No? Espero que no tenga ninguna Dolores aquí. Señor. Y por fin, Génesis capítulo 19, Dios anuncia a través de estos mismos ángeles que apareció a Abraham y Sara, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot fue advertido por los ángeles. Vivía en Sodoma y se sentaba. Mira que Lot sufrió, fue capturado, fue a la prisión, perdió todo lo que tenía y regresó a la bendita Sodoma. Es para pegar así, dar unas palizas. No aprendió. Regresó a la misma ciudad que sufrió. Y aún así, los ángeles fueron ahí a advertir a Lot que iba a destruir la ciudad. Y la ciudad, ¿por qué fue destruida, hermanos? Todo eso, junto. Tanto que los hombres querían tener relaciones con los ángeles que fueron a visitar a Lot. Y empezaron mira que fue algo terrible porque querían abusar de los ángeles. Al punto de Lot ofrecer sus propias hijas para los hombres, para dejar los ángeles. Y los hombres no querían las mujeres, querían los ángeles. Por eso cuando decimos sodomía, viene de Sodoma, que quiere decir exactamente eso. Los ángeles que fueron ahí no tenían pelo, tenía apariencia de hombres. Y los hombres querían tener relaciones con ellos. Por eso cuando vamos a decir sodomía, es relacionado con eso. Y ahí los ángeles llegaron los hombres y así fue. Incluso está ahí. No voy a leer por las cámaras, ¿vale? Pero está ahí en la página 29, no puedo hablar esa palabra porque si no se me corta la transmisión. Y es verdad. Sí, es verdad. ¿Vale? Solo Lot y sus dos hijas sobrevivieron. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot, cuando los ángeles dijeron, huye de aquí y no miren para atrás. Al momento de huir, la mujer pensaba, mis ollas, mis frascos de aceite, de perfumes, de Prima Prix.
y miró hacia atrás. No, no obedeció la voz de Dios y fue transformada en la famosa estatua de... Exactamente, Norma. Hermana, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Para que tenga idea, la Iglesia Católica en el año de 1500, de los 12 apóstoles, tenía más o menos 20 cuerpos de discípulos ahí espacio. De los 12 tenía 20. O sea, hay mucha cosa, hermana. Es como el arca. Es como el arca. Cuidado, porque a veces quieren eso. Si vas a Israel algún día, mucha cosa en Israel es idolatría que no tiene nada que ver con la verdad. Jesús pasó por... Mira su sangre aquí, mira. Dame $5 aquí para que vea. Es así, idolatría. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Es así. Es negocio, vale. Solo Lot y sus 2 hijas sobrevivieron. Posteriormente Lot cometió incesto con ellas. ¿Por qué? Porque sus hijas quedaron con miedo de no tener marido. Dejaron su padre borracho. Durmieron con su propio padre. Tuvieron hijos con su propio padre. Aprendieron bastante bien ahí en Sodoma y Gomorra. Sí. Sí, tiene razón. Y sinceramente, hermanos, yo a veces estoy cansado. A veces vengo del trabajo así, con ganas de no venir a la casa de Dios, pero cuando empiezo a leer así me pasa rápido, me va bastante rápido, bastante. Ya me perdí. Y de esta relación nacieron Moab y Ben-Ammi. Antepasado de los... Mira qué maldición, hermanos. Siempre tiene una maldición. ¿Por qué? Porque los moabitas fueron enemigos de Israel y los amonitas fueron enemigos de Israel. Y sigue siendo. Pueblos que más... está aquí. Pueblos que más tarde afligieron a Israel. O sea, siempre cuando hay algo fuera de los planes de Dios, hay un problema. Y yo pensé que iba a terminar esta lección hoy, pero no voy. Vosotros hablan demasiado, demasiado. Página 29, vamos a hacer ahí. Sí. Abraham y Lot se separaron, ¿por qué? Porque los pastores comenzaron a discutir, pues los rebaños crecieron mucho y no habían recursos suficientes. Correcto. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham dio el diezmo. Hemos visto todo eso. Agar tuvo un hijo con Abraham, porque Sarai utilizó una costumbre de su época para obtener descendencia. Correcto. Sobrevivieron a la destrucción de Sodoma y Gomorra solo Lot y sus 2 hijas. Correcto. Y así terminamos una vez más. Pido al hermano que termine la transmisión. Y sábado nos vemos otra vez en este mismo horario, en este mismo canal. Espero vosotros aquí. Amén. Espero que hayas aprendido bastante. Y paso aquí al pastor que va a terminar. Esquece dos avisos da oferta não, tá? Os avisos e a oferta. Esquece não. Já vai. Sí, ya va. Dime. Está pagado, ¿vale? ¿Quién?
Glória a Deus. Vamos poner de pé, por favor. Quero agradecer a Deus, nossos irmãos que nos visitam também. Muitas graças por estar com nós outros. Vamos recorrer dízimo e ofrenda. As pessoas que nos visitam aqui, temos o costume de dizer que não é nada obrigatório. É o que Deus põe no coração, assim hacemos. Vamos orar por dízimos e ofrenda. Amado Deus, te damos graças. Porque del muito, Senhor, que o Senhor nos dá, apartamos nossos dízimos, Senhor, nossas ofrendas, porque sabemos que Tu não necessitas, Senhor, pero sobra sim que necessita para avançarmos. Bendiz, Senhor, o dador alegre, porque assim diz Sua palavra, que o Senhor agrada del dador alegre, não por necessidade, tampouco por tristeza. Sabemos, ó Deus, que são tempos difíceis, Senhor, porque há que ter fé, até mesmo para ofrendar, para diezmar, porque o justo por fé viverá. Graças a Deus por essa oportunidade de poder escutar esta enseñança, Padre. Ajuda-nos, ó Senhor, a tesourar em nosso coração e poner por obra em nossas vidas, porque não queremos, Senhor, ser contado com aqueles que são destruídos por falta de conhecimento. Por isso, Senhor, dedicamos esse tempo para aprender de Sua palavra. E nesta hora, Senhor, queremos apresentar e agradecer pelas ofrendas, por os dízimos, Senhor, que está sendo nesse momento, Senhor, em las manos de nossos irmãos apresentados a Ti. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem passar e ofrendar nesta hora. Aí. Glória a Deus. Se eu começar a cantar, a gente sai correndo. Canto mais.